exactamente, que se registren con nombre, apellido y DNI para que a nosotros nos quede grabada la asistencia, ¿sí? Perfecto. Bueno, yo digo que esta pandemia nos ha traído muchas cosas a favor y muchas en contra, como todo, ¿no? Entre las cosas a favor ha sido que, bueno, muchos de nosotros, por lo menos de mi generación, hemos comenzado, ni siquiera quiero decir que ya nos hemos especializado, ¿no? Pero hemos comenzado a incursionar en la tecnología, algo que era absolutamente muy de costado para nuestra generación. Entonces, eso creo que es bueno, porque nos permite, de alguna manera, poder compartir con vuestras generaciones, las más jóvenes, mucho más, ¿no? Esto es bueno. Pero por otro lado, bueno, también hemos aprendido, por ejemplo, digamos que nos hemos convertido en famosos, ¿no? Exponiendo tanta cámara, somos ahora todos artistas, nos vemos, nos miramos, vemos cómo hablamos, si estamos bien o estamos mal frente a la cámara, cosa que antes por ahí nos costaba más. Inclusive cuando estamos en clase presencial, a veces hasta nos cuesta bastante más poder hablar en público, ¿no? Y esto de alguna manera nos ha dado la posibilidad de que incursionemos en esto, de la oratoria, en esto de hablar en público, que es algo que ustedes como abogados el día de mañana van a tener que tener una práctica y va a ser la práctica cotidiana, ¿sí? La relación con el otro a través de la palabra es la práctica cotidiana del abogado. Entonces, bueno, eso también está bueno. Pero lo que ha traído bastante malo es que estamos cada vez con menos vista, esa es la realidad, estoy visca ya de tanta pantalla, porque todo se hace por acá, la actividad laboral por la pantalla, las clases por la pantalla, el contacto con el mundo exterior por la pantalla. Entonces, bueno, eso también ha generado como contra que nuestros ojitos pobrecitos, no, por lo menos los de mi generación, no están preparados para estar tanto tiempo expuestos a la pantalla, ¿no? Bueno, y ahora dejando un poquito de lado esas cuestiones, antes de comenzar con la clase del día de hoy, que tiene que ver con toda una temática diferente a la que habíamos abordado hasta el momento, quería que ustedes me comentaran un poquito cómo les estaba resultando la cursada, qué cosas veían favorables y qué cosas no tan favorables, qué cosas les agradaban y qué cosas les, no sé si es la palabra molestar, pero les parecen menos productivas, no sé, de alguna forma poder saber qué cosas podemos ir modificando para mejor cada vez que tengamos un contacto con ustedes, ya sea a través de este medio o en forma presencial. ¿Cómo se van manejando con la cursada hasta el momento? Cuéntenme un poquito. Yo creo, profe, que la cursada está bien. Ay, perdón, Lili. Lo único desfavorable, o sea, para mí hay muchas cosas favorables, pero lo único desfavorable es que a veces terminan repitiéndose mucho los temas y por ahí en mi experiencia personal, por ahí hay clases que se repite un montón de cosas que ya vimos y ese tiempo podemos usarlo para estudiar quizás o lo que fuera, porque también tenemos muchas materias en ese sentido. Pero después todo el resto son temas lindos, no son complicados, el material está disponible, la verdad que es satisfactorio. Lo único malo que tengo, malo entre comillas, que por ahí resulta molesto, es el tema de la repetición a veces, porque son pocas unidades y es entendible capaz que por esa razón se repitan tanto los temas, pero solamente eso tengo para decir. Perdón, Lili, seguí. No, yo decía, bueno, también coincido con Sofi, pero algo muy importante y yo creo que no hubiéramos tenido la posibilidad encontrarnos con profesionales de otros países. Eso fue maravilloso. Eso realmente, no sé, yo estoy muy conforme. La verdad me encantó, porque no hubiera sucedido, no hubiéramos tenido esa posibilidad y nos hemos conectado con gente de otros países, hemos escuchado otras ideas, otras... No, la verdad, yo estoy muy conforme y después las clases todo bien, bárbaro, y yo me tuve que adaptar. Es como decís vos, profesora, hay que adaptarse a la tecnología. Claro, seguro. Sí.
Bien, sí, lo de tener un intercambio internacional realmente ha sido muy satisfactorio para ustedes y para nosotros también. Digamos, para quienes no nos dedicamos exclusivamente a la docencia, esto es algo prácticamente imposible, tener que programar un viaje cultural. Por ahí para nosotros, los que no estamos, yo no estoy dedicada a la docencia por completo, entonces resulta difícil por ahí, ¿no? Ir a hacer un curso al exterior o ir a un congreso, una conferencia y escuchar las voces de otros lugares que tanto nos aportan, ¿no? Así que sí, coincido, Liliana, contigo en que esto ha sido realmente muy, muy piola. A ver, me gustaría saber un poquito, Sofía, digamos, para poder tomarlo a consideración en nuestra próxima cursada, porque ahora ya si se ha repetido, pero ¿qué temas por ahí se han repetido o en qué temas nos hemos superpuesto? No, yo en realidad de las unidades, igual es mi experiencia personal, por ahí a los demás compañeros les sirve, por ejemplo, no sé, nosotros hablamos de la unidad 7 que es vida e integridad personal. Por ahí en todas las clases volvemos a traer de vuelta lo que es el aborto, la eugenesia, la eutanasia y todas esas cosas. Y por ahí todas las clases, menos lo del debate, que eso fue diferente al resto. Pero algunas clases se traen lo mismo que hablamos la primera clase y eso, pero por ahí a otros compañeros les resulta favorable porque quizás prefieren refrescar los temas que ya Que se vimos dieron. o claro. Yo lo digo en Bien. mi experiencia personal, pero No, en está realidad es perfecto. una crítica constructiva, no lo vean como No, algo absolutamente. malo, porque en No, realidad no no, es malo tampoco. se toma de esa forma, pero por ahí a veces hay que tratar de exprimir el tiempo en su máximo Claro. esplendor, ¿no? Y eso, si hacemos eso, no sucede. ¿Con quiénes tocaron también el tema del derecho a la vida? No, con usted, no, yo hablo de las clases en general, por ejemplo, las clases, todos los temas de todas las unidades, digo yo. Por ejemplo, el tema de consumidores y usuarios, que lo vemos con Fabián Blanco, que también están muy buenas las clases, por ahí como el tema no lo podemos ampliar mucho porque si no entra en la órbita de contratos o derechos de consumidor, por ahí hay algunas cosas relacionadas con los derechos humanos que se repiten en todas las clases, pero más que nada eso, yo en realidad lo digo desde el lado de que nosotros, y ustedes también, estamos por ahí 1 hora y cuarto, escuchando, mirando la pantalla, y a veces es cansador, porque tenemos muchas clases, igual en todas las clases en general, pasa lo mismo, no Sí, sí, solamente en sí, esa sí. materia. Pero como tenemos muchas clases, yo por ejemplo hoy tuve 4 clases de las 4 materias y cuando se repiten, por ahí uno deja de prestar atención Sí, a otras claro. cuestiones y yo lo digo para una cuestión de eficiencia y como dijo usted, de aprovechar el tiempo, nada más. No Sí, sé qué sí, sí. pensar el resto de los compañeros, es mi opinión nada más. Está perfecto, sí, sí, se toma tal cual, nunca voy a tomar algo que digan como algo que sea a título personal, por supuesto que no. Bien, Claro, no, y más que perfecto. nada en esta época, ¿no? Como que ya estamos terminando el año y por ahí tenemos que estudiar mucho porque todas las materias están en la misma semana y Claro, alargar las clases, tenemos clases hasta, no con esta materia, pero yo, por ejemplo, en otras materias tengo hasta un día antes del parcial, por ejemplo. Y a claro. veces eso no está bueno porque es mejor tener un tiempo para estudiar más largo que seguir repitiendo los temas de las clases, nada más. Seguro, seguro. Bien, bien, perfecto. ¿Alguien más que quiera aportar algo, aparte de la coincidencia que vi ahí recién, que no me acuerdo quién Profe, era? ¿puedo intervenir? Sí, cómo no. Yo también coincido que se repitieron los temas, que la segunda parte estuvieron un poco más desorganizados, que la primera parte estuvo muy bien organizada, pero desorganizados al aplicar clases, las pequeñas charlas, que ahí fue que nos cambiaron el parcial, que bueno, en mi caso a mí me pareció mal porque hubiésemos llegado re bien al parcial y ahora se me complica con otras materias. Eso estaría bueno, que lo organicen de principio para nosotros también ver en qué cátedra, para que nos den los horarios. Claro, Eso, claro. sí, eso es lo único, y lo mismo que recalco, volver siempre a los mismos temas y, por ejemplo, de la unidad 10 es como que todavía no vimos la mitad la mitad del tema, digamos. Nos falta ver temas. ¿Cuál es la unidad 10? A ver.
La que tiene, no recuerdo el título, pero es Es la la que de entra en derechos de la vejez, discapacidad. discapacidad y Ah, nos falta ya. ver lo que son pueblos originarios, pero me parece que no sé si lo íbamos a ver porque le iba a dar la profesora Sí. Anastasia No, y yo creo por que eso, ya no, pero porque me parece que Ana ya no tiene más clases y tenía un tema personal. Para ver pueblos originarios, obviamente, ella les tiene que haber dejado algún material y más que nada tienen que conocer a los... no hablamos de ese tema, por eso, No pero hablar. por ahí no va, o sea, el tema es ese, por ahí si no va, que nos avisen, así ya sabemos nosotros de antemano, o eso nomás, pero no. Yo entiendo que los temas del parcial van a ser todos los que están en el programa, independientemente de que nosotros hayamos llegado a abordarlos o no, ¿sí? En realidad la cursada promocional lo que tiene como objetivo es por ahí poder hablar respecto de las cuestiones que abordan los distintos módulos, pero que se exigen para el segundo parcial todos. El de pueblos originarios, ustedes tienen que conocer el inciso 17 de la Constitución Nacional, fundamentalmente, y probablemente les pueda haber dejado, o busquen en la web, en la página del doctor Farinella, que ustedes tienen ahí el link en el aula, respecto de algún fallo, ¿sí? Algún fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habitualmente se analiza en clase algún fallo que tenga que ver con pueblos originarios, ¿sí? Pero no mucho más que eso. Yo tengo a cargo la bolilla número 7, el módulo número 7, que habla de derecho a la vida, y a mí me tocaba abordar estas cuestiones que tienen que ver con el aborto, eutanasia, eugenesia y todo lo demás. Por eso es que la clase pasada y la anterior nos dedicamos a esta cuestión. Profesora. La segunda parte de ese módulo tiene que ver con poder analizar 3 convenciones internacionales que son fundamentales para dar cumplimiento con los principios que establece la Carta de Naciones Unidas, que ustedes vieron que es, digamos, el alma mater en toda la materia de derechos humanos en el orden internacional, y que tienen que ver con la aplicación del principio de libertad, de justicia y de paz. Nosotros tenemos que abordar, por un lado, todo lo que tiene que ver con la esclavitud, ¿sí? Esclavitud, que hay una convención, que ahora se las voy a mencionar. Tenemos que ver también la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, y tenemos que ver también la Convención contra la Tortura. Esas 3 convenciones a ustedes le van a dar la pauta de qué manera las organizaciones internacionales, el sistema universal fundamentalmente, intenta proteger y dar cumplimiento con los principios de Naciones Unidas en cuanto al cumplimiento de libertad, justicia y paz. Vamos a comenzar hoy abordando, yo tengo con ustedes 3 clases seguidas, así que espero que no se aburran, porque en estas 3 clases vamos a tratar de ver algún aspecto de esas convenciones. Les digo algún aspecto porque para ir a la convención ustedes van a recurrir obviamente a la lectura de la misma, tienen que leer las convenciones, porque de Profesora, ellas van a obtener ustedes los profesora, conceptos. Sí, perdón. perdón, ¿me escucha? Sí, ¿le escucho? Yo le quería hacer un comentario, ¿no? Sí, Con respeto, no quiero que lo tomen a mal, para pero nada. yo lo que veo es que descargan mucho material, muchísimo material, y realmente lo que hace es confundir. Por lo menos a mí me confunde, Ajá. porque si yo tengo que leerme 13 o 14 PDF de cada unidad, no es que no quiera leer, pero tengo que estar las 24 horas del día. Entiendo. Yo creo que tendrían que ser más específicos, porque nos dicen, lean tal cosa y tiene 150 hojas, lean tal otra y tiene 100 hojas. O por lo menos con el material más reducido y específico. Porque después Bien, hay muchas cosas que ni siquiera aparecen en el parcial. Mucho material, demasiado material. A mí bien. es mi opinión. Yo no Está sé. bien. Pecamos por exceso en ese sentido. O no, más organizados por ahí. Más organizados con el material. Más Bien, específico. Porque uno tiene, ya se le mezcla de tanto material. claro, Hablo claro, de no leer porque estoy leyendo 12 horas por día y no me alcanza. claro. Y Entiendo. yo trabajo y dejo de trabajar para rendir el parcial y me dedico 12 horas, pero el cuerpo no me da para más de 12 horas.
Claro, claro. Sí, 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 está totalmente comprendido. Bueno, era eso. Bárbaro. Cuando yo les digo que ustedes deberán abordar la convención, que me refiero a lo siguiente, que obviamente para poder abordar una temática tenemos que tener la norma madre. Yo no les pido que conozcan ninguna de las 3 convenciones de memoria, porque ni yo las conozco y no tiene sentido alguno. Cuando la necesitemos recurrimos a la misma. Pero sí tenemos que conocer mínimamente cuáles son los conceptos que aborda la normativa a la que hacemos mención, para poder recurrir a ella cuando la necesitemos, obviamente. La idea de la clase de hoy era comenzar a abordar estos temas que tienen que ver con esclavitud, desaparición forzada y tortura, por ahí desde el aspecto de qué ha trabajado Naciones Unidas en este sentido, ¿sí? Es decir, ustedes saben que todos los sistemas tienen distintos tratados para el cumplimiento, para el sostenimiento de ese sistema. En el ámbito regional nosotros contamos con la Convención Interamericana y, bueno, y en ese ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ustedes van a encontrar material a rabiar respecto de todas estas cuestiones que yo les estoy haciendo mención. Sobre todo con lo que se refiere a desaparición forzada de personas, porque ustedes saben que en América Latina fue algo absolutamente recurrente este tema de la desaparición forzada de personas, porque somos una parte del mundo que ha tenido dictaduras militares de mucho tiempo. Esto ha traído, por supuesto, como consecuencia, fundamentalmente la tipificación de este delito, y ustedes, si recurren a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a encontrar el material de todo tipo respecto de este tema. Entonces me pareció más atinado por ahí encarar un poquito para el lado del sistema de protección universal, y dentro del sistema de protección universal, que es el de Naciones Unidas, abordar un poquito los procedimientos especiales. Vieron que charlamos en alguna oportunidad de que existían como determinados órganos dentro del sistema de Naciones Unidas, por un lado, y teníamos otros órganos que creaban los tratados, los convenios internacionales que formaban parte de este sistema universal. Y así cada una de las convenciones habitualmente digo, cuenta con un comité que es el órgano de sostenimiento, de seguimiento, de protección, que tiene ese tratado internacional. Y otra de las formas de continuar con el seguimiento, digamos, del cumplimiento de los tratados internacionales, tiene que ver con, por ahí, los relatores especiales que mandan Naciones Unidas, o los grupos de trabajo especializados, que también son sumamente importantes y aportan mucho, ¿sí? En este sentido, cuando nosotros hablamos de esclavitud, tenemos que tener en cuenta que apareció una declaración muy habitual antes de los tratados o antes de las convenciones, que haya declaraciones que empiezan a plasmar determinados principios respecto de una determinada cuestión, que luego, como esa declaración obviamente no es vinculante para los estados, aparece el convenio internacional, ¿sí? Entonces este convenio internacional, que una vez que el Estado lo suscribe, lo ratifica, obviamente se convierte en obligatorio, tiene un peso jurídico más importante. No obstante lo cual, ustedes saben que hay declaraciones que realmente su cumplimiento y su aporte ha sido tan interesante que se convierten prácticamente en un tratado internacional. Llámesele Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta Declaración Universal es una declaración, pero obviamente su envergadura y digamos la importancia que tiene la misma ha hecho que también tenga un cumplimiento prácticamente como un tratado. Ahora bien, en materia de esclavitud, nosotros contamos con una declaración del año 1815. Esta declaración es el primer instrumento que va a condenar la abolición de la esclavitud universal, y digamos lo que trata de eliminar, por supuesto, es la trata de esclavos. A partir de esta declaración, que es del año 1815, y entre prácticamente 1815 y 1957, hay todo un periodo donde aparecen una cantidad bastante importante de tratados internacionales que refieren a la materia, pero que en realidad no logran la efectividad que pretendían.
Esto comienza, digamos, como a darle mayor importancia a todo el ámbito internacional a partir de la Primera Guerra Mundial. Tanto la esclavitud como las prácticas análogas a la esclavitud, como el trabajo forzoso, son tres conceptos que van muy de la mano, y pueden constituirse, va a depender del lugar, va a depender de la actividad, va a depender del sujeto, se pueden llegar a convertir o en un crimen de guerra, o en un crimen de lesa humanidad, o en un delito internacional, ¿sí? Un crimen de guerra, por supuesto, va a ser si se da entre estados beligerantes, y ustedes saben que ahí entra en funcionamiento todo lo que es el derecho internacional humanitario, ¿sí? Que no es por ahí el que nos toca a nosotros dialogar en esta cursada, pero sí que lo van a abordar seguramente con más detenimiento cuando ustedes cursen Derecho Internacional Público. Estas prácticas, les decía, lo que tiene que ver con la esclavitud, con las prácticas análogas, con el trabajo forzoso, ha sido motivo de preocupación para todo el sistema universal de derechos humanos. Y entonces aparece por allá en el año 1926 una convención contra la esclavitud. Declaración como antecedente, convención en el año 1926. En el año 1926 nosotros teníamos como orden internacional la Sociedad de las Naciones todavía, ¿sí? Ustedes recuerden que Naciones Unidas aparece su funcionamiento después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces en esa época teníamos a la Sociedad de las Naciones, y una de las cosas que pudo hacer bien la Sociedad de las Naciones, que no le salieron tan bien el resto, es el tema de celebrar la Convención contra la Esclavitud. Esta convención nos interesa porque define a la esclavitud, y esa definición de esclavitud es la que ustedes van a encontrar después en numerosos documentos internacionales, que tiene que ver con la condición de un ser humano, donde respecto de un individuo hay alguna violación de atributos de esa persona que están relacionadas con el derecho de propiedad, es decir, ese individuo se convierte prácticamente en un objeto, en una cosa, estamos hablando de esclavitud. La Convención define a la esclavitud como el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. Así define la Convención a la esclavitud. Y también aborda el tema que tiene que ver con la trata de esclavos, que no es lo mismo, sino que es un derivado de esta situación o esta condición del ser humano. Esta trata de esclavos tiene que ver con todo acto que está relacionado con la captura, con la adquisición, con la cesión de un individuo, ya sea para venderlo, ya sea para cambiarlo, ya sea para ejercer cualquier tipo de acto comercial respecto de esa persona, ¿no es cierto? O también puede ser relacionado al transporte de individuos, como es el transporte de esclavos. Habla así como muy, digamos, superficialmente, la Convención sobre la esclavitud, de lo que tiene que ver con el trabajo forzoso, y lo que en realidad menciona el trabajo forzoso u obligatorio, que no podría exigirse sino por causa de utilidad pública. Ahora bien, esta convención sobre la esclavitud del año 1926 no fue suficiente. Nosotros, si ustedes ven el artículo 75, inciso 22, no contamos con una convención a la cual hayamos adherido, pero esto tiene que ver con que nosotros dictamos nuestra Constitución Nacional en el año 1853, y en nuestra Constitución Nacional, digamos, redactamos un artículo que es el artículo 15, ¿sí? Y ese artículo 15 de nuestra Constitución Nacional es más que suficiente para que nosotros hayamos, obviamente, clausurado, ¿sí?, en nuestro país cualquier posibilidad de que se instaure este tipo de actividad. En la nación argentina, dice el artículo 15, no hay esclavos. Los pocos que existen, quedan libres,
la jura de esta Constitución y una ley especial regulará la indemnización a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebren y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República. Con lo cual, nosotros, en este artículo 15 de la Constitución Nacional, hemos abolido la esclavitud. Por eso que ustedes no van a encontrar que figure esta convención dentro de esa nómina de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero ¿por qué es importante que nosotros abordemos el tema? Porque ahora vamos a avanzar respecto de cuestión de, digamos, de formas análogas a la esclavitud, ¿sí? Y qué es lo que nos interesa en la modernidad, digamos. La convención, les decía, del año 1926 no fue suficiente porque no abarcaba ningún tipo de práctica análoga de las que vamos a hacer referencia a continuación. Y entonces lo que solicitó el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas fue la creación de un comité especial de expertos para que pudieran abordar respecto de esta cuestión de las prácticas análogas. Y en el año 1956 aparece una convención suplementaria que lo que hace es obligar a los estados a abolir otras instituciones y otras prácticas con una denominación genérica que lo llama condición servil. O sea, eliminar cualquier tipo de condición servil, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa eliminar alguna práctica tal como la servidumbre por deudas, tal como la servidumbre de la gleba. ¿Saben lo que es la servidumbre de la gleba? No. Es una práctica que se da en la Edad Media, ¿no? Sí, no, y bastante más acá también, En realidad lo que implica es cuando se obliga a un individuo a trabajar la tierra de otro, esa es la servidumbre de la gleba, pero digamos, la tierra, por supuesto que se trabaja, la tierra de otro se trabaja, los agropecuarios, los campesinos, no es que esto esté mal visto, pero el tema es que esa persona que trabaja no tiene la posibilidad alguna de elegir, es sin libertad, está, digamos, no puede cambiar su condición, y por eso se entiende que es una práctica análoga a la esclavitud, ¿sí? Entonces, esta convención suplementaria intentaba eliminar también esa práctica, también cualquier práctica relacionada con la mujer, ¿sí? Porque se obligaban, por ejemplo, a casar a cambio de dinero, o había cesión o transmisión hereditaria de las mujeres, o sea que se las trataba como objeto. Y también cualquier práctica que esté relacionada con, por ahí, la explotación laboral, fundamentalmente de niños, ¿sí? Entonces, todas estas prácticas análogas, lo que se intenta es que desaparezcan en la humanidad. Sin embargo, hasta el día de la fecha contamos con muchas de ellas, y ahora vamos a hablar de cuáles o de qué manera, y realmente, si bien no encuadrarían en ese concepto que primigeniamente definió la Convención contra la Esclavitud, no deja de ser una utilización del individuo dentro del concepto de propiedad, ¿sí? En el contexto moderno, digamos, las prácticas tienen que ver con otro tipo de restricciones, ¿sí? Diferentes a las que eran los esclavos en la antigüedad, en la Edad Media. En realidad lo que de alguna manera se trata de sancionar es la inexistencia de consentimiento para realizar cualquier tipo de práctica respecto de un individuo, ¿sí? Cuando un individuo está cercionado en su facultad de elección, no puede ejercer su derecho a la libertad, este derecho que es un principio fundamental, ¿sí? En materia de derechos humanos, probablemente podemos llegar a incluirlo en una práctica análoga. Hay otros instrumentos que hablan de la abolición de la esclavitud o de la prohibición de la esclavitud, tales como los que conforman la Carta Internacional de Derechos, que ¿cuáles eran?
¿Recuerdan cuáles eran los instrumentos internacionales que La conformaban? Declaración Universal, los pactos. Los pactos. Exacto, exacto, los pactos del 66 y los protocolos adicionales. La Convención Americana. Entre esos pactos está el de derechos derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Otro documento internacional que también va a referirte a esta cuestión es el Estatuto de Roma. Ese es un documento bastante más cercano, respecto del que ustedes deben haber hablado bastante con el doctor Farinella, porque tiene mucho que ver con esto de la Corte Penal Internacional y todos los delitos que va a juzgar esta Corte. Ahora bien, más adelante se celebra un protocolo que tiene que ver con la trata de personas, ¿sí? Esto es como más nuevo, el concepto de trata de personas es un concepto más moderno, ustedes deben haberlo escuchado seguramente nombrar últimamente, porque no es algo que, digamos, es algo propio de los últimos años, ¿sí? Todo lo que tiene relativo a la trata de personas, que llevó a la celebración de una convención y sobre todo de un protocolo que intenta de alguna manera reprimir, prevenir, sancionar, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el trato respecto fundamentalmente de mujeres y de niños. La esclavitud, digamos que lo que tiene como consecuencia es que va a violentar una serie de derechos humanos. La violación del derecho a la libertad en sí ya es una violación en materia de derechos humanos, pero esto trae aparejado o trae como consecuencia la violación de un montón de otros derechos humanos, ¿sí? Sin ir más lejos, si ustedes empiezan a, digamos, a puntear cuáles son los derechos humanos a los que puedo referirme, obviamente van a ser derecho a la vida, derecho a la personalidad, derecho a la integridad, derecho a la libertad, etcétera, etcétera. Van a ver que todos están relacionados, digamos, si hablamos de esclavitud, probablemente estemos violentando alguno de ellos. Bien, ¿cuáles son estas prácticas a las que nos debemos referir como prácticas modernas? ¿Sí? Una de ellas es, bueno, esta servidumbre de la gleba, que aunque parecía, dijera la compañía que era la Edad Media, se suele todavía repetir. A lo mejor no con la figura de servidumbre de la gleba, pero sí una práctica que, sin ir más lejos, muy cerca de la ciudad de Mar del Plata, muchísimas veces la podemos tomar como tal, ¿sí? Explotación de individuos, labrando la tierra sin posibilidad alguna de hacer ninguna mención a esta cuestión, tiene que ver un poquito con estas prácticas análogas, si bien no podemos hablar de esclavitud en sentido lato. Otra práctica análoga, y que está muy relacionada con esto, es el trabajo forzoso. ¿Sí? El trabajo forzoso es una práctica realmente muy preocupante para la humanidad. Uno de los organismos internacionales, que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha sido una organización que se ha preocupado mucho por esta cuestión. Digamos, le preocupa sobremanera la práctica del trabajo forzoso. Y es así que ha celebrado distintos convenios, que digamos, los instrumentos mediante los cuales este organismo internacional hace saber que opina respecto de una determinada cuestión, por supuesto con una entidad que le merece el ser un organismo internacional en materia de derechos humanos. Tenemos dos convenios, el convenio número 29 de la OIT y el convenio número 105, que son los que van digamos, esencialmente los convenios que ustedes van a ver para abordar el tema del trabajo forzoso. También tenemos, digamos, la Convención Europea, ¿sí? Ha hablado de esta cuestión, ha hecho mención y determina algunos elementos, además de la OIT, digamos, en forma complementaria con la OIT, habla de algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo forzoso. Por ejemplo, la Comisión Europea nos habla de que para que exista trabajo forzoso se tienen que dar por lo menos dos elementos, dice la Convención Europea. La Comisión Europea, perdón. Uno de ellos es que el trabajo se haga en contra de la voluntad del reclamante, ¿sí? Que obliguen a un individuo a trabajar de tal o cual manera. Ustedes saben que en nuestra Constitución Nacional nosotros contamos para reprimir esto con el artículo 14, ¿no? Que nos da la posibilidad de elegir
el trabajo y elegir también no trabajar. Si alguien quiere no trabajar, obviamente también lo puede hacer. Entonces, cuando el trabajo es en contra de la voluntad del reclamante, hay un elemento obviamente que va a jugar como trabajo forzoso. Y el segundo elemento es que ese trabajo suponga un sufrimiento insoportable para esa persona, ¿sí? Digamos, porque el trabajar por trabajar, muchísimos de nosotros probablemente no tendría ganas de trabajar, pero debemos hacerlo para poder cubrir nuestras necesidades. No me refiero a eso, me refiero que además de trabajar, ese trabajo se haya convertido en algo absolutamente insoportable, y entonces seguramente ahí estaríamos hablando de trabajo forzoso, ¿sí? Esta es otra de las formas análogas y modernas respecto de esclavitud. Otra de ellas es la servidumbre por deudas. Fíjense ustedes, pareciera que, digamos, dentro de nuestro ordenamiento jurídico están prohibidas, ¿no? La servidumbre por deudas, ya es una cosa que ya no hemos escuchado, pero en realidad se trata de un trabajo cautivo. Es cuando una persona, un deudor, se compromete a prestar servicios laborales a su acreedor, pero ¿qué pasa? Esa otra persona, para la cual cumple sus servicios, ejerce una autoridad, lo hace como garantía ese trabajo de una deuda, probablemente el pago que se le da no se aplica al pago de la deuda, probablemente la naturaleza del servicio no tenga relación, o lo que se paga por cumplir con esa actividad no tenga tampoco relación para poder cancelar la deuda. Y entonces esto hace que haya muchos adultos y muchos niños que estén afectados por este trabajo forzoso. ¿Y saben en quiénes impacta más este trabajo forzoso, esta servidumbre por deudas, perdón, esta servidumbre por deudas? En las personas migrantes, porque es como que no tienen alternativa, no tienen salida, y puede llegar a verse obviamente como una servidumbre por deudas. Tenemos, les decía, un convenio de la OIT, que es el 182, que incluye a esta servidumbre por deudas y pide, por supuesto, la eliminación de este tipo de actividad, porque entiende que podemos advertir que existe este tipo de contratación cuando los salarios son absolutamente bajos, cuando son extremadamente bajos, que hacen que se convierta obviamente en algo irrisorio. Entonces lo que hace la OIT es pedirle a los estados que, digamos, traten de bregar para establecer un salario mínimo, ¿sí? Que realmente sea un salario mínimo, no que sea un salario absolutamente irrisorio, con el cual por ahí el empleador, pagando ese salario mínimo, ya está cumpliendo con su deber, ¿sí? Entonces, insta permanentemente la OIT a los gobiernos a que esos salarios mínimos que tienen que estar establecidos por leyes del Estado, obviamente se asemejen cada día más, se acerquen a la realidad. Porque ustedes vieron que nunca el salario, por ejemplo, en nuestro país, el salario mínimo vital y móvil, es como que siempre está muy alejado de la realidad. Y eso hace que, de alguna manera, se pueda desembocar, ¿no? En este tipo de actividad de servidumbre por deudas. Entonces se insta a los estados a que hagan esto. Y también saben lo que se insta a los estados, es que arbitren medios para que una persona que por ahí está cumpliendo con una actividad laboral para pagar una deuda, sin que se convierta en una servidumbre, digamos, arbitren medios para que esa persona, una vez que cancele la deuda, pueda realmente liberarse y pueda cumplir otra actividad, no que quede cautiva eternamente bajo ese mismo empleador. Y esto tiene que ver un poco también con la cuestión económica. En tanto y en cuanto la misma no se acerque a la realidad, probablemente esta servidumbre por deudas siga siendo tal. Bien, otra forma que también es preocupante tiene que ver con los trabajadores migrantes, como les decía hace un ratito. Los trabajadores migrantes son realmente carne de cañón para este tipo de cuestiones.
Hay muchos sistemas muy parecidos, muy similares a la explotación, muy similares a la esclavitud, que afectan a los trabajadores migrantes en particular, porque estos trabajadores se ven sometidos a gran cantidad de abusos, a gran cantidad de actos de discriminación que rozan con la esclavitud. Muchísimas veces se les secuestran los pasaportes, por ejemplo, ¿no? Para que puedan cumplir con una función. Hay muchísimos trabajadores domésticos, por ejemplo, que quedan prácticamente sometidos al cautiverio. Los migrantes ilegales, si recibieron la ayuda de algún traficante de personas o de alguna persona semejante que haya colaborado con ellos para migrar de su país de origen, muchísimas veces van a estar implicados en este tipo de servidumbre. Es muy habitual, es como una especie de práctica común, si hay alguien que ayudó a que después lo pague con el producido de su trabajo. Profe, sí. Perdón, y una de las cosas más comunes son los talleres clandestinos de Sí, costura, claro, de costura, donde están viviendo tal en el mismo lugar donde trabajan, no los dejan salir. Tal cual, están en cautiverio prácticamente. Están en cautiverio. Sí, sí. Por eso es que les digo que la esclavitud fue abolida por nuestra Constitución Nacional hace mucho tiempo ya, pero todas estas prácticas análogas son absolutamente similares y ustedes las pueden apreciar a diario, no es algo que ha quedado en otra época, todavía las seguimos sufriendo. Y por esto es que hay que luchar para que las mismas poco a poco se eliminen, porque si no el individuo no va a poder lograr nunca la dignidad que tanto pregonamos. Otra de las prácticas que se asemejan también a la esclavitud es la trata de personas. ¿Sí? La trata de personas, por supuesto que en el año 2000, recién, estamos hablando de hace muy poquito tiempo, apareció un protocolo sobre tratas, porque antes se hablaba de trata de personas solamente como con el fin de prostitución, ¿sí? Digamos, era como sinónimo, ¿sí? De prostitución. Sin embargo, el protocolo que aparece en el año 2000 va a ofrecerle a ustedes una definición de trata que es bastante más moderna, porque ya no tiene que ver solamente con esto, solamente con esta modalidad, y hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta para cuando hablamos, para que se pueda tipificar este delito de trata, que nuestra legislación interna lo ha incorporado como delito. Una de ellas, los elementos son los siguientes. La primera tiene que haber una acción consistente en la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. ¿Sí? Ese es un elemento. Una acción consistente en la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas. El segundo elemento es que se utiliza como recurso la amenaza, se utiliza el rapto, el engaño, el fraude, la violencia, el abuso. Digamos que hay una clara situación de poder frente a una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Ese es el segundo elemento para la trata. Y el tercero, que tiene que ser con fines de explotación. Fines de explotación. Entonces, cuando esos tres elementos se dan, estamos hablando de trata de personas. Trata de personas, que es una forma análoga y totalmente moderna, ¿sí? Referida, análoga a la esclavitud. Otra cuestión, otra forma que también está relacionada con esta trata de personas, tiene que ver con la trata de mujeres en particular. ¿Sí? Porque la trata de personas en forma genérica puede abarcar a todos, pero la trata de mujeres, a esos elementos que yo le mencioné, se incorpora otro elemento que es el género, ¿sí? Y también la trata de mujeres no deja de ser una cuestión sumamente moderna, de una forma moderna de esclavitud. Se amplía este protocolo, contemplando, por supuesto, el tema que tiene que ver con la trata de personas, no solamente a mujeres,
porque cuando nosotros hablamos de mujeres estamos haciendo referencia a un grupo, pero cuando hablamos de trata de personas también podemos incorporar a niños y también podemos incorporar a hombres, ¿sí? No es que cuando hablamos de trata siempre estamos pensando en trata de mujeres y con destino a la prostitución, sino que hoy tenemos que tener un concepto mucho más abarcativo y más genérico, más amplio cuando hablamos de trata de personas. Por supuesto que si hablamos de trata de mujeres se va a agregar o se va a condimentar con esta condición de género. En el año 1993 se celebró una conferencia mundial, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, y lo que se combinó en esta conferencia es que la violencia sexista y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de trata internacional de personas, son incompatibles con la dignidad y con la valía de la persona humana y deben ser eliminadas, ¿sí? Por esto es que les digo que ese concepto tiene que ser mucho más abarcativo y mucho más amplio. Por supuesto que la cuestión sexual es un elemento muy importante y que a veces oficia de, digamos, de elemento fundamental cuando hablamos de la cuestión, pero no solamente estamos hablando de eso. También, otra de las formas, están incluidos los niños, o sea, la trata de niños. Tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en el Protocolo sobre la Trata de Personas se hace mención a esta prohibición, obviamente, de la trata de niños, sobre todo cuando estos niños son captados para la prostitución, pero no solamente para la prostitución, sino una amplia gama de situaciones que viven los niños, porque son apartados de las familias, ¿sí? Digamos, los niños, según la Convención de los Derechos del Niño, tienen como principal derecho el vivir en el seno de una familia. Pero muchísimas veces esos niños son apartados del seno de la familia. Cuando el apartamiento se produce para destinar a ese niño a una explotación, obviamente estamos hablando de una trata de niños. Pero muchas otras veces la separación de ese niño del ámbito familiar tiene que ver con propósitos valederos, como por ejemplo la adopción, ¿sí? Entonces, en ese caso, se aparta al niño del seno de la familia, pero no estamos hablando que hay una prohibición de este apartamiento, sino por el contrario, el apartamiento tiene que ver con que ese niño no va a satisfacer sus derechos fundamentales en el seno de esa familia, y entonces se intenta, a través de esta institución, que es la adopción, de incorporarlo a otro seno familiar donde vea de alguna manera reflejados o vea satisfechos algunos de los derechos fundamentales de los cuales habla la Convención de los Derechos del Niño. En la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, esto es en el ámbito regional, también van a encontrar ustedes por ahí una definición con más detalle respecto de lo que estamos hablando, respecto del tráfico o de la trata de niños, sobre todo lo que tiene que ver el tráfico transfronterizo, ¿sí? Al que hace mención esta convención en el marco de la OEA, o sea, dentro del sistema regional de protección de los derechos del niño. La Comisión de Derechos Humanos preparó un proyecto de protocolo facultativo a la Convención de los Derechos del Niño, precisamente para evitar esta cuestión que les hago mención, que está relacionada con la venta, con la prostitución infantil, con la utilización de los niños destinados a la pornografía, ¿sí? Son todas cuestiones, de alguna manera, que lo que se intenta con ese protocolo es hacer foco en la vulnerabilidad de los niños víctimas, y se pide obviamente a los estados que adopten medidas en este sentido. Esto Profe, es, sí. Le quería hacer una pregunta con respecto a esto relacionado con los niños y las prácticas análogas de la esclavitud. Lo que son los niños soldados, o sea, niños obligados a intervenir en una guerra, ¿eso es considerado como una práctica análoga?
de la Yo entiendo que esclavitud. sí, que también es Como considerado está el una protocolo práctica facultativo, claro, por banal. eso me acordé. Todo lo que tenga que ver con violación de los derechos del niño, y en la Convención de los Derechos del Niño se hace mención precisamente a esta cuestión de los niños en situación de guerra, se convierte en una práctica análoga a la esclavitud, sin duda. Es una trata de niños, Claro. es una trata de personas que es una trata de niños. Por eso es que nuestro país ha hecho una reserva en ese sentido a la Convención de los Derechos del Niño, por las dudas, ¿no?, en cuanto a esto de la edad que se pretende que los niños vayan a la guerra. Sí. En realidad, en todo el sistema universal de derechos humanos está visto que el niño que no cumple con su educación básica, que no solamente, digamos, se lo aparte de ese sistema en el que debe estar, se convierte, por supuesto, en una práctica absolutamente violatoria de derechos humanos, ¿sí? El niño como niño, y por ello se lo designa de esta manera, tiene que tener su protección, y esa protección tiene que alcanzar mínimamente a que termine la escuela, que termine sus estudios básicos, ¿sí? Estudios que, por supuesto, hoy en día primero era la escuela primaria, luego sí un primer ciclo, y ahora lo que se tiende es a que termine con su escuela secundaria, con toda la formación de lo que era la escuela secundaria. Pero sin duda, nosotros tenemos que proteger a los niños en demasía, porque los niños son el futuro de cualquier Estado. Si realmente nosotros vulneramos los derechos de esos niños, vamos a encontrar un Estado con habitantes y con individuos con sus derechos vulnerados en el futuro. No tenemos opción. Profe, ¿podría ser una cosita que me quedó pendiente? Dos cosas. Sí, cómo no. La primera sobre el tema de la esclavitud. Hace un par de meses o hace unas semanas leí sobre en Estados Unidos una reforma de una constitución de un estado donde sacaba términos bastante racistas y hablando del tema de la esclavitud. Lo interesante acá es que en la votación, aparte de que se terminó eliminando de la Constitución, es que hubo un 32% de ese estado que votó en contra, o sea, de mantener esos términos de racismo y de esclavitud en su Constitución, y que el 32% de la población de Estados Unidos, de cualquier estado, no es poco. Prácticamente es media Patagonia en habitantes. Y otra cosa sobre el tema de la esclavitud y la trata de personas menores, en este tema que estábamos viendo hace poquito de Birmania y de los Rohingyas, es interesante salvar que los chicos y las familias que son sacadas y que no tienen nacionalidad de Bangladesh, que es uno de los países donde más contaminación hay, son llevados a las fábricas, estas megafactorías que por menos de $1 a la semana les pagan de una forma dignificante porque vienen de un país donde directamente los expulsaron. Y bueno, nada, técnicamente esto de traer de la frontera niños y familias enteras para trabajar en factorías y cuando ni siquiera tienen sistema de salud, no tienen ni siquiera identidad, porque en ese país no son reconocidos como personas, sino como entes de otro país que ni siquiera su propio país los reconoce. Nada más como para traer a casos fácticos lo que estamos hablando. Sí, sí, claro, es que es muy atinente tu intervención, pero lo que nosotros tenemos que comprender también es que si bien tenemos un sistema universal que propende a eliminar este tipo de prácticas análogas, es una cuestión también cultural, y esta cuestión cultural obviamente no va a desaparecer de la noche a la mañana, por eso te sorprende tanto que haya un porcentaje tan grande de la población estadounidense que haya votado por ahí a favor del racismo, porque culturalmente Estados Unidos tiene una población, digamos, brega por, todavía no se ha sacado esto del racismo de encima, ¿sí? Entonces, esto van a transcurrir mucha cantidad de años para que esto realmente suceda. Por supuesto que es absolutamente llamativo también para nuestros países, digamos, latinoamericanos, donde tenemos una cultura en este sentido de integración muy diferente, porque
También tiene que ver un poco con toda la cuestión migratoria, ¿no? Que tenemos otro tipo de migración y ha habido otro tipo de integración en ese sentido, y ha habido otro tipo de políticas migratorias en ese sentido. Entonces, obviamente la cuestión cultural pesa y mucho respecto de este tema. Y la cuestión socioeconómica, también relacionado con lo que dijo Matías, hay muchos países, por ejemplo, en África, nosotros hace poco tuvimos que hacer en el grupo de Derecho Internacional Humanitario un ejercicio relacionado con los niños soldados. Y tuvimos que, éramos el estado de Togo, y en Togo hubo diferentes circunstancias de conflictos armados, y ahí es donde también enmarcamos todo lo que son los niños soldados. Y muchos niños, la gran mayoría, van de voluntarios a participar en los conflictos armados por la cuestión socioeconómica del país. Y ahí entra todo lo que es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que lo habilita, pero con el consentimiento informado de los padres y todo un análisis exhaustivo. Pero uno acá quizás en Latinoamérica no estamos tan inmersos, por suerte, de estas cuestiones de conflictos armados, salvo Colombia o Venezuela, que realmente son muy complicadas para los estados que tienen así una situación de gran pobreza, como en algunos estados de África. Sí, totalmente, totalmente. Por eso les decía que la cuestión socioeconómica también va de la mano con la cuestión cultural. La cuestión socioeconómica tiene un peso muy fuerte, pero probablemente, no sé si, por supuesto que eso alimenta estas prácticas análogas, sin duda alguna. Por eso es que es tan importante que los estados puedan arbitrar políticas tendientes a contrarrestar esa posibilidad, que por supuesto aparece como una posibilidad bien clara cuando hay una situación de vulnerabilidad extrema. Es como que quedan presos, ¿sí?, en esa situación, y no existe la posibilidad, no la capacidad de elección, obviamente, ¿no? Porque tienen que satisfacer otros derechos básicos, como es el derecho a la vivienda, a la comida, ¿sí?, mucho más fuertes, digamos. Bien, otra de las prácticas análogas que también obviamente son bien conocidas es el tema de la prostitución, por supuesto que es una práctica análoga. Cuando la prostitución adopta diferentes formas y puede afectar a mujeres, puede afectar a niños, puede afectar también a los hombres. Está estrechamente vinculada con la trata, les decía hace un ratito, el tema de la prostitución, y nosotros lo podemos definir como un acto sexual ofrecido a cambio de una recompensa o con fines de lucro, ¿no? O sea, acto sexual a cambio de dinero. En algunos instrumentos internacionales se entiende que la explotación de la prostitución es cuando el dinero ganado mediante la prostitución llega sistemáticamente a manos de cualquier persona que no sea la que se prostituye. Entonces ahí se entiende que hay una explotación de la prostitución, porque la prostitución como acto, si es consentido, se puede ser ejercido, absolutamente, digamos, entra dentro de la esfera de la libertad. Pero cuando ese ejercicio o esa práctica sexual, realmente lo que gana la persona que se prostituye va a manos o a bolsillos ajenos, obviamente ahí estamos hablando de una explotación. Es intrínsecamente, por supuesto, abusiva, es intrínsecamente análoga a una práctica de esclavitud, sin duda alguna. La explotación de la prostitución incluye no solamente este acto sexual que yo les hacía mención, sino que también tiene que ver con mantener o financiar a sabiendas casas de prostitución. Vieron que hasta hace no mucho tiempo, inclusive en la ciudad de Mar del Plata, se contaba con este tipo de lugares, ¿no? Las casas de prostitución, que son lugares donde, por supuesto, había más de una persona, una o más personas ejercen la prostitución, pero siempre está el tema del dinero a cambio, ¿no? O de qué manera se somete a esas personas a cambio de vivienda el ejercicio de la prostitución.
En la ciudad de Mar del Plata hubo muchísimos casos de trata de personas, no hace mucho tiempo, que se ha legislado sobre esta cuestión, y lo que ocurría era como que se daba una especie de compendio de elementos, ¿no? Por un lado, las personas que se prostituían lo hacían a cambio de dinero, porque llenaban los bolsillos seguramente de lo que se llama vulgarmente el cafillo, ¿no? Ustedes lo deben haber escuchado mencionar de esta forma. Esta persona era la que comandaba por ahí a las mujeres a ejercer la prostitución, y era el que de alguna manera por ahí les prestaba su protección a cambio de la recaudación, y era también el que levantaba la recaudación de esta práctica. Pero a esto se le sumaba que estas personas eran generalmente personas migrantes, ¿sí? Y se les retenía su documento de identidad, sobre todo por ahí venían de Colombia, de Venezuela, de Brasil, digamos, de países limítrofes, donde también la belleza femenina cumple un rol muy importante en esto. No solamente quedaban indocumentadas y se las sometía a prostitución, sino que además era el único lugar que tenían ellas para poder vivir, ¿sí? Era esa casa a la cual la habían traído, y era donde permanecían y no tenían opción de poder hacer otra cosa, sin documentos, sin nada. Entonces estaban obviamente, sin duda alguna, sometidas a una práctica de esclavitud. Esto está relacionado con lo que se denomina la prostitución forzada, porque yo les decía, la prostitución de por sí, ¿sí? No es algo que esté penalizado, no es algo que esté tipificado. Tiene que ver cuando se involucra algún otro en esa práctica. Algún otro del cual, digamos, que saca rédito de esto, ¿no? Esta prostitución forzada es cuando una persona es prostituida, pero contra su voluntad. Entonces ahí estamos hablando de una prostitución forzada. Es decir, cuando hay una coacción hacia esa persona, una intimidación a realizar estos actos sexuales, y obviamente eso siempre se hace a cambio de dinero o de un pago en especie. Y ese pago generalmente va a manos de la víctima o de quien lo reciba, pero lo que, digamos, tipifica es la coacción que se ejerce, ¿sí? El tema de la coacción. Generalmente son personas que están sometidas a graves situaciones económicas, grandes necesidades, y entonces también han entendido los estados que otras formas de prostitución es cuando una persona tiene que prostituirse a cambio de dinero, digamos, cuando no lo hace eligiendo, sino como obligación para poder conseguir dinero. También no deja de ser una práctica forzada, ¿sí? Si yo tengo que salir a prostituirme para comer, no es una elección personal, a eso me refiero, sino que ya ahí también raya con una coacción, que es una coacción por ahí no de un individuo, pero sí de una circunstancia socioeconómica que hacen que tenga que realizar esta práctica. El Estatuto de Roma incluye entre su definición de los crímenes de lesa humanidad, y ustedes saben que los crímenes de lesa humanidad, para que sean catalogados como tales o tipificados como tales, tienen que darse el elemento de generales y sistemáticos, ¿sí? Generales y sistemáticos. Si son de esa manera, si el delito se provoca de esa manera, entre los cuales está el genocidio del que hablaron ayer, y también la prostitución, por supuesto, van a transformarse en un delito de lesa humanidad. Ese delito de lesa humanidad, entre la tipificación, está la prostitución forzada, el embarazo forzoso, la esterilización forzada, o cualquier otro abuso sexual comparable, ¿no? Cualquier otro tipo de práctica puede convertirse en un delito de lesa humanidad cuando es, vuelvo a repetirles, sistemático y generalizado respecto a una población civil. El protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño prohíbe la prostitución infantil y la define también a la prostitución infantil como la utilización de un niño en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución.
¿sí? Porque en este caso, el mero hecho de ser niño, ya obviamente no tenemos que contar con ningún otro elemento, porque ya no entra a jugar el asentimiento. Un niño no puede prestar ningún consentimiento a una práctica de esta naturaleza porque no tiene capacidad para hacerlo, y entonces cualquier niño que sea obligado o que realice, mejor dicho, no que sea obligado, a actividades sexuales a cambio de dinero, obviamente estamos hablando de una prostitución infantil. Hay un concepto que tiene que ver con esclavitud sexual, que es por ahí guarda relación con el de prostitución forzada, pero lo que distingue por ahí de la prostitución forzada es que tiene que haber una especie de control, tiene que haber una especie de poder absoluto de una persona sobre otra. Y entonces ahí entraríamos probablemente en una esclavitud sexual, o lo subiríamos de categoría a esta prostitución forzada para llamarla esclavitud sexual. Hay una práctica que es una práctica muy moderna, una forma análoga de esclavitud, que tiene que ver con el turismo sexual. ¿Sí? El turismo sexual también es una práctica análoga a la esclavitud. Hay un informe del relator especial del año 1983 que habla sobre la lucha contra la trata de personas y la explotación de la prostitución. Lo que hace esta práctica es desplazar, en realidad, en lugar de que se desplace la persona que ejerce la prostitución, quien se desplaza para realizar esta práctica es el cliente, ¿sí? Es el cliente. Y entonces hay toda una corriente que está constituida y organizada por los denominados sex tour, ¿sí? Que es el precio que paga el turista, donde se incluye obviamente los servicios de una persona prostituta. Otra de las prácticas análogas son los matrimonios forzosos, ¿sí? Los matrimonios forzosos, sin duda alguna, constituyen una institución, una práctica donde la mujer es víctima de este tipo de tratos, porque se la entrega, ¿sí? A cambio de dinero, se la cede a cambio de dinero, hay una especie de abuso, ¿no? Respecto de la mujer, y el matrimonio, como nosotros lo tenemos legislado, que es un consentimiento de ambos cónyuges, obviamente no puede darse de esta manera, porque hay uno que no puede prestar ese consentimiento, y es la mujer que se ve sometida a esto. Es bastante poco usual actualmente, pero no se crean que tampoco hay en algunos grupos, algunos grupos étnicos, algunos grupos culturales, algunos grupos raciales, donde esta práctica se sigue dando de manera absolutamente normal, ¿sí? Perdón, la comunidad sí. gitana. Exactamente. Justo les iba a mencionar eso. Habitualmente, digamos, se paga un precio, ¿sí? Por la mujer. Y hay otra forma que por ahí se usaba, eso sí, bastante en la antigüedad, que se denomina levirato, ¿sí? Esta era una práctica, digamos, forzosa, muy habitual, y es cuando había una mujer que quedaba viuda y no había tenido descendientes, se la obligaba a casarse con un miembro de la familia del marido, generalmente el cuñado, digamos que para que pudiera continuar esta rama hereditaria, ¿no? Y generalmente esto tiene mucho que ver con el tema de los clanes, cómo se manejan los clanes, ¿sí? Digamos, cuando ingresa un miembro externo a un clan determinado, hay un montón de normas, de pautas y de reglas para que permanezca dentro de ese clan. Y obviamente esta práctica de matrimonio forzoso, por supuesto, también tiene que ver con una forma análoga a la esclavitud. Profe, también añadir a eso que hay formas de secuestro también, porque cuando la familia de la mujer no acepta al varón o el precio que ellos dan por esa mujer, la familia del varón y el varón hacen un rapto de la mujer. Sucede en Argentina, sucede en parte de Oriente, y es una práctica que hoy en día se lleva a cabo. Es absolutamente habitual, sí, claro. Por eso Y les bueno, digo, también
el espectro grande de noticias que aparece poniendo solamente en Google, trata de personas Mar del Plata, es impresionante. Este año ya la dirigente de la Cámara PNR por la trata de personas, contra la trata de personas, dice que Mar del Plata tiene un nivel de trata de personas muy altísimo, alto. sí. Sí, sí, sí. Porque se conjugan todos estos elementos que yo les hacía mención. Primero, el tema de la migración interna, en nuestro caso, ahora tal vez no tanto externa, probablemente, pero el tema de la migración interna contribuye a esto, y la condición, por supuesto, socioeconómica, cultural, actual, política de la República Argentina, digamos, la situación que atraviesa el Estado, suma como elemento esto. Mar del Plata, y bueno, esto también de ser una ciudad turística, todos estos son condimentos que han hecho que Mar del Plata esté como entre las ciudades, digamos, entre las primeras ciudades del país donde se ejerce la trata. Por eso es que se creó la Fiscalía Especializada, digamos, todo este movimiento no data de mucho tiempo, y por supuesto que al ser tan joven todavía no ha logrado terminar con esta situación. Sí se ha terminado por ahí en lo que ha sido, lo que era más público, ¿no? Distintas, digamos, prostíbulos que había en la ciudad, por ahí conocidos, y bueno, con eso se ha podido terminar, pero sigue el ejercicio de trata en la clandestinidad, por ahí no tan abiertamente como se hacía en esa época, pero sí, es una ciudad realmente donde estas cuestiones se dan muchísimo, todas las formas análogas, ¿sí? Todas las formas análogas, o muchas de ellas en la ciudad de Mar del Plata se dan. Otra de las prácticas análogas a la esclavitud es lo que se denomina novias por catálogos, ¿sí? Que es la oferta de mujeres a través de publicidad que se hacen en distintos países, en distintos lugares, a través de videos, a través de revistas, a través de internet. Y las mujeres lo que hacen es abandonar por ahí sus países de origen para contraer matrimonios con hombres de otros países que de alguna manera quedan sometidas, ¿sí? Sometidas porque es esta situación migrante donde quedan absolutamente desamparadas. El único referente que van a tener es el referente varón con el cual han contraído matrimonio, y entonces después les resulta sumamente o casi imposible volver a su lugar de origen una vez que ha sucedido esto. Esto se da muchísimo en muchos países de Oriente, ¿sí? Acostumbran por ahí a tener este tipo de prácticas, y muchos países de Occidente son grandes consumidores de estas prácticas y de esta publicidad y de esta manera, ¿no? De contraer o tener celebrar matrimonio, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma. El trabajo infantil, les decía, que es por ahí, y la servidumbre infantil es una cuestión sumamente preocupante para Naciones Unidas. La protección del niño ha tratado de ser, digamos, un foco de atención permanente para Naciones Unidas. Actualmente, en consonancia o en forma complementaria con la OIT, tratan de bregar permanentemente para erradicar, ¿sí? Y la última, digamos, una de las cosas que se hizo últimamente fue dictar en el año 1973 una recomendación, una resolución de OIT, en el año 1999 otra, que tiene que ver con esto, ¿no? Primero la edad mínima para poder comenzar a trabajar, y esto se ve reflejado después en nuestra legislación interna, y también la prohibición por ahí del trabajo infantil, a través del convenio 182 de la OIT, han sido, digamos, instrumentos que intentan de alguna manera terminar con este tipo de prácticas. La Comisión de Derechos Humanos ha aprobado todo un programa de acción para la eliminación del trabajo infantil también, y lo que se trata, por supuesto, está incluida la adopción fraudulenta, ¿sí? Vieron que nuestro país, por eso es que
ha hecho una objeción, ha hecho una reserva, no me salía la palabra, a la Convención de los Derechos del Niño en este sentido, el tema de la adopción internacional, ¿sí? Digamos que no la ha aceptado, porque entiende que puede darse muchísimo para este tipo de prácticas, puede, digamos, haber mucho en el medio, muchísimas situaciones que desembocarían en un delito. Lo que trata Naciones Unidas es de instar a todos los estados a que la legislación prohíba totalmente la contratación de niños, por lo menos en 7 situaciones, en 7 casos. El primero es el empleo antes de cumplir, por supuesto, la edad en que normalmente concluye la enseñanza primaria en el país de que se trate. Mínimamente eso, ¿sí? No contratar niños que no hayan terminado la escuela primaria. El segundo caso de prohibición sería el servicio doméstico de los menores de edad, que aunque ustedes no lo crean, hay una cantidad enorme de niños afectados al servicio doméstico. La tercera prohibición para niños sería el tema del trabajo nocturno. Esto también está visto, digamos, por Naciones Unidas como algo que favorecería la trata de niños. La cuarta situación de prohibición sería el trabajo de niños, obviamente, en situaciones peligrosas o insalubres. La quinta situación es las actividades relacionadas, por supuesto, con la prostitución, con la pornografía, con otras formas de trato y explotación sexual. Entonces se intenta, también se prohíbe esto para, obviamente, evitar la trata de niños. La tercera situación sería el trabajo relacionado con el tráfico y la producción de drogas ilícitas, que también en esta situación o en este contexto los niños son muy utilizados en esta historia. Y la séptima forma es el trabajo que implique un trabajo degradante o cruel. Todas estas son situaciones de prohibición de contratación de niños, y también está detallado, por supuesto, esto en la Convención de los Derechos del Niño. El grupo de trabajo que analizó todas estas formas alternativas o estas formas análogas de esclavitud, también incorporó, por supuesto, al apartheid como una de las formas, y el colonialismo como una de las formas de esclavitud. Otra de las formas, bueno, sería por ahí el tema del incesto, ¿sí? Esto es algo que también es muy habitual, El grupo de trabajo abordó la cuestión y realmente expresó una gran preocupación por la práctica del incesto y del abuso sexual en niños en el seno de las familias. Ustedes saben que en el seno de las familias es el lugar donde mayor cantidad de abusos se cometen respecto de los niños. Por ahí dice el grupo de trabajo que esta forma contemporánea de esclavitud es la que llama más la atención, es la modalidad de explotación infantil más común, es la más difundida, es la más condenable, ¿sí? Y seguramente espiritualmente la más nociva, y moralmente seguramente es la más abominable, pero es la que en la sociedad contemporánea más vamos a encontrar. Esto lo prohíben disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño, y también hay una enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que prohíbe la esclavitud y la servidumbre, pero no la incluye. Se prohíbe también la esclavitud conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hay un artículo por ahí dando vuelta que la prohíbe. Y en conclusión, lo que se necesitan es la verdadera eficacia de tratados que pueda evaluar que los estados aplican las disposiciones, más allá de la cantidad de instrumentos internacionales que contemos para poder eliminar estas prácticas
análogas, ¿sí?, a la esclavitud, más allá de la cantidad de tratados que les puedo mencionar, lo que tiene que haber obviamente es un cumplimiento y una aplicación de sus disposiciones para que adquieran eficacia. Lo que por ahí resta es que no hay, como en el resto de los tratados, un mecanismo internacional de contralor, tendientes a abolir la esclavitud. Vieron que la mayoría de los tratados tienen un órgano de contralor que generalmente se llama comité, y en este caso no contamos. Sí contamos con, por supuesto, la acción permanente, ¿sí?, y con gran responsabilidad de Naciones Unidas, de sus relatores especiales y de sus grupos de trabajo, pero bueno, lo importante es poder alertar y ser conscientes para que todos los estados puedan incluir dentro de sus legislaciones internas, obviamente, disposiciones que breguen para eliminar todas estas prácticas análogas, ¿sí? Bien, me he pasado creo del horario, pero esto tiene que ver con que como que ingresé más tarde a la clase y bueno, tenía previsto hablar con ustedes de esto. Vamos a continuar charlando respecto de estas cuestiones abarcativas o de estos temas que entrarían en esta unidad, que es la unidad número 7, el día lunes, ¿sí? Espero haber sido medianamente clara, no haberlos agotado con tanta cháchara, pero bueno, la idea es que puedan abordar alguna cuestión un poco más relevante, además de leer la convención, ¿sí? Bueno, que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos el día lunes. Gracias. Buenísimo, profe, buen fin de... Hasta luego, igualmente. Adiós.